Muy buenos días a todos. En esta clase de retroalimentación vamos a ver los ángulos, su clasificación y cómo se nombran cada uno de los ángulos. Bueno, para comenzar vamos a trazar varios ángulos. Vamos a utilizar la regla, el lápiz y trazamos varias líneas. Una línea acá, después vamos a modificar un poco nuestra regla. Acá voy a trazar otra línea. Acá. Y luego otra línea más. Bueno, quiero que practiquen también conmigo trazar líneas. Bien, entonces con esto vamos a ver, para poder nombrar necesitamos letras. El punto donde se cruzan todos le vamos a llamar O. ¿Sí? Acá le vamos a llamar A, le vamos a llamarle B, este va a ser C, este va a ser D, E y F. Bueno, ahí tenemos los nombres. Para nombrar necesitamos estas letras mayúsculas. Bueno, vamos a comenzar a nombrar. Hay tres formas diferentes de nombrar un ángulo. La primera es utilizando una sola letra. Ese es en el caso en que se tenga un solo ángulo en el gráfico. Acá nosotros tenemos varias líneas que se cruzan y se forman muchos ángulos. Entonces, la forma de nombrar utilizando una sola letra se aplica solo cuando se tiene un ángulo, como por ejemplo, acá vamos a trazar otra vez un ángulo, por acá vamos a trazar nuestro ángulo, aquí en los lados y acá vamos a tener nuestro ángulo. Ahí está. Bueno, entonces cuando se tiene un solo ángulo, que sería este ángulo que está acá, se puede utilizar la letra que está en el vértice. Y este es el vértice del ángulo. Vamos a suponer que la letra que esté ahí sea R. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a tener M, vamos a tener N. Entonces, este ángulo que está solito se puede nombrar de tres maneras diferentes. La primera es utilizando la letra que está en el vértice. Entonces se llama ángulo o se puede llamar ángulo R. Este es el símbolo del ángulo. ¿Sí? Otra forma de nombrar el mismo ángulo es utilizando las tres letras, de tal forma que la letra que está en el vértice quede en el medio. Entonces puede llamarse MRN. M, R y N. ¿Sí? El ángulo MR. O puede ser también N, R y M. Ven ustedes, en los dos casos, la letra que está en el vértice tiene que estar en el medio. ¿Sí? Este es el mismo ángulo. ¿Sí? Esta es una sola forma de nombrar utilizando tres letras. Esta es otra forma de nombrar utilizando una sola letra. Y la tercera forma de nombrar es utilizando una letra griega que se coloca dentro del ángulo. Por ejemplo, la letra alfa, ¿sí? Como un pescadito. No hace falta colocarle el símbolo este que está acá, o pueden colocarle, no hay ningún problema, el ángulo alfa. ¿Ya? Esas son las tres formas de nombrar un ángulo cuando está solito, cuando no hay otro ángulo cerca. No es lo mismo cuando se tiene así varias líneas y están formándose varios ángulos. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Sí o sí necesitamos usar esta notación que es la de tres letras para diferenciar bien cuál es el ángulo a la cual nos estamos haciendo referencia. ¿Sí? Eso es con respecto a los nombres. Ahora vamos a nombrar algunos ángulos, los ángulos agudos. No hay ningún problema. He visto que nombraron bien cuando se trata de un solo ángulo. Ahora cuando se trata de ángulos opuestos por el vértice, ángulos consecutivos, ¿sí? Ya
suele ser dificultoso. Entonces voy a explicar ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son ángulos opuestos por el vértice acá? Este ángulo con este ángulo son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Porque tienen los lados en líneas rectas, ¿sí? Son ángulos opuestos. ¿Cómo nombro? Voy a nombrar el ángulo BOC, el ángulo BOC y el ángulo, acá puse BOC, entonces empieza acá, EOF, ¿sí? El ángulo EO y F. Estos dos son opuestos por el vértice y es un ejemplo de opuesto por el vértice. Si quiero dar otro ejemplo más o me pide otro ejemplo más, entonces tengo que buscar otros ángulos opuestos por el vértice. Pueden ser estos ángulos. Este, voy a marcar así doble, con este ángulo. Son opuestos por el vértice, ¿sí? Puedo decir AOB y DOE. Es un ejemplo más de ángulo opuesto por el vértice. Ahora, ¿qué más les tengo que explicar? Ángulos consecutivos. Lo mismo. Cuando voy a nombrar ángulos consecutivos o dar un ejemplo de ángulos consecutivos, voy a hacer también de esta forma. Este es un ejemplo de ángulos opuestos por el vértice. Entonces tengo que hacer lo mismo. Dos ángulos son consecutivos cuando comparten un lado en común. Un ejemplo. AOB, el ángulo AOB y el ángulo VOC. Este es un ejemplo de ángulos consecutivos, ¿sí? Ángulos consecutivos. Si me pide 3 ejemplos, entonces tengo que formar 2 más de estos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, BOC con COD. Ahora, los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen un lado en común también, pero sumado da 180 grados. ¿Cómo yo voy a saber eso? Por ejemplo, los lados que no son comunes forman línea recta, o sea, este va a formar parte de los lados no comunes. Entonces, un ejemplo es AOB y BOD. Los ángulos AOB y el ángulo VOD. Este es un ejemplo de ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Disculpen la caligrafía, estoy utilizando el ratón para poder escribir y eso me complica mucho. Bueno, espero que con esta explicación quede un poco más claro. Cualquier consulta lo pueden hacer en los comentarios.